En la noche del 15 de marzo de 2004, en Puebla, México, una niña de 10 años desapareció sin dejar rastro después de su presentación de ballet. Yolanda Martínez, con su traje rosa claro y una estrella amarilla en el pecho, se desvaneció como un fantasma del Centro Cultural Esperanza Viva. La policía investigó durante meses, pero el caso se cerró sin respuestas. ¿Qué le ocurrió realmente a esta pequeña bailarina? ¿Por qué ninguna pista llevó a su paradero? Durante 8 largos años, el silencio protegió a un depredador y condenó a una niña inocente. Pero en 2012, una confesión desgarradora rompería ese silencio para siempre, revelando una verdad más perturbadora de lo que nadie podía imaginar. La profesora de danza que había guardado el secreto más terrible de su vida, finalmente encontraría el valor para hablar, desencadenando una investigación que cambiaría todo. Esta es la historia de cómo la justicia tardía puede llegar y cómo el amor puede triunfar sobre la más oscura de las tragedias. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En la ciudad de Puebla, México, el año 2004 comenzaba con la esperanza de nuevas oportunidades. El Centro Cultural Esperanza Viva se preparaba para su presentación anual de danza clásica, un evento que reunía a las familias más humildes del barrio La Libertad. Entre las pequeñas bailarinas destacaba Yolanda Martínez, una niña de 10 años, cuyos ojos azules brillaban con la inocencia de quien había encontrado en la danza su refugio del mundo. Yolanda vivía en el orfanato Sagrado Corazón desde los 5 años, cuando un accidente automovilístico le arrebató a sus padres. Su cabello rubio, poco común en la región, la hacía destacar entre las demás niñas, pero lo que realmente la distinguía era su pasión por el ballet y su dedicación incansable a perfeccionar cada movimiento. La maestra Elena Guerrero, una mujer de 42 años, con más de 20 años enseñando danza, había tomado bajo su protección especial a Yolanda. Reconocía en ella un talento natural que trascendía las limitaciones económicas del barrio. «Esta niña tiene algo especial», solía decir Elena a sus colegas, «algo que puede llevarla muy lejos». El 15 de marzo de 2004, la noche de la presentación, Yolanda lucía su traje de ballet rosa claro con una pequeña estrella amarilla bordada en el centro del pecho. Era su traje favorito, confeccionado por las monjas del orfanato especialmente para ella. Sus zapatillas de ballet, aunque usadas, brillaban con el cuidado que solo una niña enamorada de la danza podía darles. La presentación fue un éxito rotundo. Yolanda ejecutó su solo de El Cisne con una gracia que conmovió hasta las lágrimas a la audiencia. Los aplausos resonaron en el pequeño teatro durante varios minutos, mientras la niña hacía reverencias con una sonrisa que iluminaba todo el escenario. Pero esa noche, después de los aplausos y las felicitaciones, algo cambió para siempre. Yolanda desapareció sin dejar rastro, y con ella se llevó la tranquilidad de una comunidad entera. La búsqueda se extendió por días, semanas, meses, pero nunca se encontró evidencia alguna de su paradero. La investigación inicial fue superficial, los recursos policiales eran limitados, y los casos de niños desaparecidos en barrios pobres rara vez recibían la atención necesaria. Gradualmente, el caso se archivó como otro misterio sin resolver, y Yolanda se convirtió en un fantasma en la memoria colectiva de Puebla. 8 años habían transcurrido desde aquella terrible noche de marzo. Elena Guerrero, ahora con 50 años, llevaba el peso de un secreto que había carcomido su alma durante casi una década. Su cabello había encanecido prematuramente, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una tristeza profunda que no había logrado superar. Después de la desaparición de Yolanda, Elena había intentado continuar con su vida normal, pero los recuerdos la perseguían constantemente. Había dejado de enseñar danza durante 2 años, incapaz de enfrentar a otras niñas que le recordaran a su alumna favorita. Cuando finalmente regresó a las clases, ya no era la misma persona entusiasta de antes. Los síntomas del trauma se manifestaban de diversas formas. Elena sufría de insomnio crónico, pesadillas recurrentes y ataques de ansiedad que la obligaban a abandonar abruptamente las clases. Su esposo, Miguel, había intentado ayudarla, sugiriendo terapia psicológica, pero Elena
se negaba rotundamente a hablar del tema. «No puedo, Miguel», le decía entre lágrimas cuando él insistía en que buscara ayuda profesional. «Hay cosas que no puedes entender, cosas que no puedo explicar». Miguel intuía que su esposa guardaba información crucial sobre la desaparición de Yolanda, pero respetaba su silencio, esperando que algún día encontrara la fuerza para hablar. La comunidad del barrio La Libertad también había cambiado después de la desaparición. Los padres se volvieron más protectores con sus hijos, y las actividades nocturnas en el centro cultural se redujeron significativamente. Muchas familias retiraron a sus hijas de las clases de danza, temiendo que pudiera ocurrir algo similar. El centro cultural Esperanza Viva nunca volvió a ser el mismo. La alegría y la esperanza que antes lo caracterizaban se habían desvanecido, reemplazadas por una atmósfera de desconfianza y temor. Los padres de familia exigían mayor seguridad, pero los recursos limitados hacían imposible implementar medidas efectivas. Durante estos años, Elena había intentado en varias ocasiones acercarse a la policía para revelar lo que realmente había sucedido esa noche. Pero cada vez que se dirigía a la estación, el miedo la paralizaba. Sabía que su testimonio podría ser crucial para resolver el caso, pero también temía las consecuencias de romper su silencio. El 12 de septiembre de 2012, Elena Guerrero despertó con una determinación que no había sentido en años. Había pasado otra noche sin dormir, pero esta vez no fue por las pesadillas habituales, sino por una revelación que había llegado a su mente como un rayo de luz en la oscuridad. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Elena observó a través de la ventana cómo los niños del barrio jugaban en la calle. Una niña pequeña, de aproximadamente la misma edad que tenía Yolanda cuando desapareció, corría alegremente con una pelota. En ese momento, Elena comprendió que su silencio no solo había sido injusto con Yolanda, sino también con todas las niñas que podrían estar en peligro. «Miguel», le dijo a su esposo con voz firme, «necesito ir a la policía, hoy mismo». Miguel, quien había esperado este momento durante 8 años, asintió sin hacer preguntas. Sabía que su esposa había tomado la decisión más difícil de su vida y necesitaba todo su apoyo para llevarla a cabo. Elena se dirigió a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla, ubicada en el centro histórico de la ciudad. El edificio, con su arquitectura colonial, le pareció imponente e intimidante. Sus manos temblaban mientras subía los escalones que la llevarían a enfrentar su pasado. El detective Roberto Mendoza, un hombre experimentado de 55 años, recibió a Elena en su oficina. Había trabajado en el caso original de Yolanda y recordaba perfectamente la frustración de no haber podido resolverlo. Cuando Elena se presentó como la profesora de danza de la niña desaparecida, Mendoza sintió una mezcla de sorpresa y esperanza. «Señora Guerrero», le dijo el detective con voz comprensiva, «sé que esto debe ser muy difícil para usted. Tómese el tiempo que necesite, pero por favor, cuénteme todo lo que recuerda de esa noche». Elena respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y comenzó a relatar los eventos que había mantenido en secreto durante 8 años. Su voz temblaba al principio, pero gradualmente se volvió más firme a medida que las palabras fluían. Esa noche, después de la presentación, todas las niñas estaban cambiándose en el vestuario. Yolanda se había quedado un poco más tarde porque quería practicar algunos movimientos. Yo estaba ordenando el salón principal cuando escuché sonidos extraños provenientes del baño. El detective Mendoza tomaba notas detalladas, consciente de que cada palabra podría ser crucial para reabrir el caso. Elena continuó su relato con la precisión de alguien que había revivido esos momentos miles de veces en su mente. Los sonidos que escuché no eran normales, eran gemidos, como si alguien estuviera en dolor. Al principio pensé que alguna niña se había lastimado, pero había algo diferente, algo que me hizo sentir un frío en el estómago. El detective Mendoza notó cómo las manos de Elena temblaban mientras hablaba. Era evidente que revivir esos momentos le causaba un dolor inmenso, pero también parecía encontrar cierto alivio en finalmente poder compartir la verdad. Me acerqué al baño con cuidado, continuó Elena, y a través de la puerta entreabierta vi a un hombre adulto con Yolanda. Era alto, de complexión robusta, con cabello oscuro y una cicatriz en la mejilla izquierda.
Vestía una camisa azul marino y pantalones negros. Nunca había visto a ese hombre antes en el centro cultural. La descripción era sorprendentemente detallada para alguien que había guardado silencio durante 8 años. El detective Mendoza sabía que los recuerdos traumáticos a menudo se grababan con una claridad excepcional en la memoria. Yolanda estaba siendo lastimada. Elena pausó, incapaz de pronunciar las palabras exactas. Traté de intervenir inmediatamente. Abrí la puerta y grité, «Déjela en paz», pero el hombre se giró hacia mí con una expresión de furia que nunca olvidaré. Elena describió cómo el agresor la golpeó con tal fuerza que la dejó aturdida. Con movimientos rápidos y precisos, el hombre la arrastró al interior del baño, donde la ató con cinta adhesiva que aparentemente llevaba preparada. También le cubrió la boca para impedir que gritara pidiendo ayuda. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no había sido un encuentro casual, Elena explicó. Este hombre había planeado todo cuidadosamente. Sabía dónde encontrar a Yolanda, conocía la distribución del edificio y tenía materiales preparados para silenciar a cualquier testigo. El detective Mendoza interrumpió para hacer una pregunta crucial. Pudo escuchar si el hombre dijo algo que pudiera indicar por qué había elegido específicamente a Yolanda. Elena asintió lentamente. Sí, murmuró algo sobre enseñarle una lección y mencionó algo relacionado con su hijo. Dijo algo como, «Ahora sabrás lo que se siente ser humillada». Pero en ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Esta información cambió completamente la perspectiva del caso. No había sido un crimen al azar, sino un acto de venganza planificado contra una niña de 10 años. Elena continuó con su testimonio, aunque cada palabra parecía causarle un dolor físico. El hombre abusó de Yolanda durante aproximadamente 8 minutos. Yo estaba atada e inmovilizada, pero podía ver todo lo que estaba sucediendo. Yolanda intentó defenderse al principio, pero era demasiado pequeña y débil. Eventualmente, perdió el conocimiento. El detective Mendoza había investigado muchos casos terribles durante su carrera, pero la descripción de Elena lo conmocionó profundamente. La vulnerabilidad de una niña de 10 años, la brutalidad del ataque y la impotencia de la testigo creaban un cuadro desgarrador. Después de que Yolanda perdió el conocimiento, Elena continuó con voz quebrada. El hombre se dirigió hacia mí. Yo sabía lo que iba a suceder, pero no podía hacer nada para impedirlo. Me atacó de la misma manera y también perdí el conocimiento después de varios minutos. Elena explicó que cuando recobró la conciencia, se encontró sola en el baño. El hombre había desaparecido y con él Yolanda. Lo único que quedaba era el traje de ballet rosa claro con la estrella amarilla que había sido arrojado en el cesto de basura como si fuera un objeto sin valor. Me tomó varios minutos liberarme de las ataduras. Elena recordó. Mis manos temblaban tanto que apenas podía moverme. Cuando finalmente salí del baño, el centro cultural estaba completamente vacío. Todos se habían ido a casa, pensando que Yolanda ya había regresado al orfanato. El detective Mendoza preguntó por qué Elena no había reportado inmediatamente lo sucedido. Su respuesta reveló la complejidad psicológica del trauma que había experimentado. Estaba en shock completo, Elena explicó. Parte de mí no podía creer lo que había sucedido. Además, el hombre me había amenazado antes de perder el conocimiento, diciéndome que si hablaba, regresaría por mí. Tenía miedo no solo por mi seguridad, sino también por la de mi familia. Elena también reveló que había intentado convencerse a sí misma de que tal vez había sido una pesadilla, un mecanismo de defensa psicológica para lidiar con el trauma. Pero los moretones en su cuerpo y la ausencia de Yolanda le confirmaban que todo había sido terriblemente real. Durante años me culpé a mí misma, Elena confesó. Pensaba que si hubiera sido más valiente, más fuerte, tal vez habría podido salvar a Yolanda. Esa culpa me mantuvo en silencio mucho más tiempo del que debería haber estado. Con el testimonio de Elena, el detective Mendoza tenía finalmente una dirección clara para la investigación. Inmediatamente contactó a su superior, el comandante Carlos Herrera, para informarle sobre los nuevos desarrollos en el caso de Yolanda Martínez. «Necesitamos reabrir oficialmente este caso», le dijo Mendoza a Herrera. «Tenemos un testimonio detallado, una descripción del perpetrador y una posible motivación. Esto cambia todo». El comandante Herrera, un veterano de la policía con 30 años de experiencia,
autorizó la formación de un equipo especial para investigar el caso. Sabía que resolver un crimen de 8 años de antigüedad sería desafiante, pero también entendía la importancia de hacer justicia para Yolanda y su comunidad. El equipo incluía al detective Mendoza como investigador principal, la detective María Sánchez, especializada en crímenes contra menores, y el analista forense Dr. Luis Ramírez. También se asignó protección especial para Elena, dado que su testimonio la convertía en una testigo clave y potencialmente vulnerable. La primera tarea fue crear un retrato hablado basado en la descripción de Elena. El dibujante forense Jorge Castillo trabajó durante horas con Elena para capturar cada detalle del rostro del agresor. El resultado fue un retrato sorprendentemente detallado de un hombre de aproximadamente 35 años, con rasgos distintivos que incluían la cicatriz en la mejilla izquierda. Simultáneamente, el equipo comenzó a investigar la conexión entre Yolanda y el posible hijo del agresor. Elena recordaba que Yolanda ocasionalmente había tenido conflictos menores con otros niños en la escuela de danza, pero inicialmente no había considerado que estos incidentes pudieran ser relevantes para su desaparición. «Necesitamos revisar todos los registros de la escuela de danza», instruyó el detective Mendoza. «Queremos saber quiénes eran los otros estudiantes durante el periodo en que Yolanda asistía, y especialmente cualquier niño que pudiera haber tenido conflictos con ella». La detective Sánchez se encargó de contactar a las familias de los antiguos estudiantes de la escuela de danza. Muchas habían cambiado de dirección durante los 8 años transcurridos, lo que complicaba la investigación. Sin embargo, lograron localizar a varias familias que recordaban a Yolanda y los eventos de esa época. Una de las madres, Carmen Rodríguez, proporcionó información crucial. «Recuerdo que Yolanda a veces tenía problemas con un niño llamado Eduardo. Él era mayor que ella, tal vez 12 años, y solía burlarse de su apariencia. Yolanda era muy valiente y siempre se defendía, pero eso parecía enfurecerlo más». La información sobre Eduardo abrió una nueva línea de investigación. El equipo descubrió que Eduardo Vázquez había sido estudiante de la escuela de danza entre 2003 y 2004, exactamente durante el periodo en que Yolanda asistía regularmente. Los registros mostraban que Eduardo había sido retirado abruptamente de la escuela pocas semanas después de la desaparición de Yolanda. La detective Sánchez localizó a la familia Vázquez en un barrio diferente de Puebla, donde se habían mudado poco después de los eventos de 2004. Carmen Vázquez, la madre de Eduardo, inicialmente se mostró reacia a hablar, pero gradualmente comenzó a revelar información perturbadora sobre su ex esposo. «Rodrigo siempre fue un hombre violento», Carmen admitió con lágrimas en los ojos, especialmente cuando Eduardo llegaba a casa llorando después de los conflictos con otros niños. Rodrigo se enfurecía y decía que nadie podía humillar a su hijo sin consecuencias. Carmen describió cómo Rodrigo Vázquez encajaba perfectamente con la descripción física proporcionada por Elena: alto, robusto, con cabello oscuro y una cicatriz en la mejilla izquierda, resultado de un accidente laboral años antes. Rodrigo desapareció la noche del 15 de marzo de 2004. Carmen continuó. Salió de casa diciendo que tenía que resolver algo importante y nunca regresó. Días después, llegó la policía preguntando por él en relación con otros delitos, pero nunca me dijeron específicamente qué había hecho. La investigación reveló que Rodrigo Vázquez tenía antecedentes penales por violencia doméstica y agresión, pero nunca había sido acusado de delitos sexuales. Sin embargo, Carmen admitió que había tenido sospechas sobre el comportamiento de su ex esposo con otros niños del barrio. Había ocasiones en que llegaba a casa con ropa rasgada o con moretones que no podía explicar satisfactoriamente. Carmen recordó. Siempre decía que había estado en peleas, pero yo comencé a dudar de sus historias. El equipo también descubrió que Rodrigo había trabajado como técnico en mantenimiento en varios edificios públicos, lo que le habría dado acceso a lugares como el Centro Cultural Esperanza Viva. Sus habilidades técnicas también explicarían cómo había podido planificar el ataque con tanto detalle. Eduardo, ahora de 20 años, fue entrevistado por la detective Sánchez. Su testimonio reveló la dinámica tóxica de su relación con su padre y cómo las humillaciones que experimentaba en la escuela de danza habían sido magnificadas por Rodrigo.
Mi padre se enfurecía cuando yo le contaba sobre los problemas con Yolanda, Eduardo admitió. Decía que ninguna niña tenía derecho a humillar a su hijo y que él se encargaría de enseñarle una lección. Yo pensé que solo hablaría con ella o con sus maestros. Nunca imaginé que, con la identificación de Rodrigo Vázquez como el principal sospechoso, el equipo de investigación intensificó sus esfuerzos para localizarlo. La búsqueda se extendió a nivel nacional, con alertas enviadas a todas las estaciones de policía del país. El retrato hablado y la información personal de Rodrigo fueron distribuidos ampliamente. Simultáneamente, el equipo se enfocó en determinar si Yolanda aún estaba viva. 8 años era un periodo considerable, y las estadísticas sobre niños desaparecidos no eran alentadoras. Sin embargo, el detective Mendoza mantenía la esperanza de que podrían encontrarla. «Necesitamos considerar todas las posibilidades», le dijo Mendoza a su equipo. Rodrigo podría haberla mantenido cautiva, vendido a traficantes o incluso intentado criarla como su propia hija. Cada escenario requiere un enfoque de investigación diferente. El doctor Ramírez, el analista forense, se encargó de examinar evidencia física que había sido preservada del caso original. Aunque habían pasado 8 años, las técnicas forenses modernas podrían revelar pistas que no habían sido detectadas inicialmente. Hemos encontrado fibras textiles en el baño del centro cultural que no coinciden con la ropa de Yolanda ni con la de Elena, reportó el doctor Ramírez. Estas fibras podrían pertenecer a la ropa de Rodrigo y servir como evidencia adicional si lo capturamos. La detective Sánchez coordinó con organizaciones no gubernamentales especializadas en niños desaparecidos. Estas organizaciones tenían redes de contactos y recursos que podrían ser valiosos para la búsqueda de Yolanda. Un avance significativo llegó cuando un informante anónimo contactó a la policía, reportando haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Rodrigo en la periferia de la ciudad de Tlaxcala, aproximadamente a 2 horas de Puebla. El informante mencionó que este hombre vivía en una zona industrial abandonada y que ocasionalmente era visto con una niña o mujer joven. «Esta es nuestra mejor pista hasta ahora», declaró el comandante Herrera. «Necesitamos organizar una operación de búsqueda en esa área, pero debe ser coordinada cuidadosamente. Si Rodrigo tiene a Yolanda, no podemos permitir que se escape o que la dañe en el proceso». El equipo especial se trasladó a Tlaxcala, donde colaboraron con las autoridades locales para planificar la operación. La zona mencionada por el informante era un complejo industrial abandonado con varios edificios y contenedores de carga dispersos en un área extensa. «Dividiremos el área en sectores», explicó el detective Mendoza. «Cada equipo será responsable de un sector específico y mantendremos comunicación constante. Recuerden, nuestra prioridad es la seguridad de Yolanda, si es que está ahí». La operación de búsqueda comenzó al amanecer del 3 de octubre de 2012. 5 equipos de oficiales especializados se desplegaron por la zona industrial abandonada, cada uno equipado con radios, equipos de primeros auxilios y dispositivos de comunicación de emergencia. El equipo liderado por el detective Mendoza se dirigió hacia un área donde había varios contenedores de carga modificados. Uno de ellos, pintado de azul y parcialmente oculto por vegetación, llamó su atención debido a las modificaciones evidentes en su estructura. «Hay una entrada que no es original», observó el detective Mendoza. «Y miren estas ventanas pequeñas que han sido agregadas. Esto definitivamente no es un contenedor de carga normal». Al acercarse, pudieron escuchar sonidos provenientes del interior. Era una voz femenina, débil pero claramente audible. El corazón de Mendoza se aceleró al reconocer que podría ser la voz de Yolanda, aunque 8 años mayor de lo que recordaba. «Necesitamos proceder con extrema cautela», susurró Mendoza a su equipo. «Si Rodrigo está dentro, no sabemos cómo reaccionará. La seguridad de la víctima es nuestra prioridad absoluta». El equipo rodeó el contenedor silenciosamente, asegurándose de que no hubiera rutas de escape. Cuando se acercaron a la entrada, pudieron ver a través de una pequeña abertura a una mujer joven, aparentemente de 18 años, que coincidía con la edad que tendría Yolanda en 2012. «Yolanda», susurró el detective Mendoza. «¿Eres tú?». La mujer joven se sobresaltó al escuchar la voz. Sus ojos,
azules como los recordaba Elena, se llenaron de lágrimas. «¿Policía?», preguntó con voz temblorosa. «¿Finalmente vinieron por mí?». En ese momento, Rodrigo Vázquez apareció desde otra sección del contenedor. Había envejecido considerablemente durante los 8 años, pero aún era reconocible según la descripción de Elena. Al ver a los oficiales, su primera reacción fue de pánico y furia. «Ella es mía», gritó Rodrigo moviéndose hacia Yolanda de manera amenazante. «Ustedes no entienden, ella me pertenece». El detective Mendoza y su equipo actuaron rápidamente. Mientras 2 oficiales se enfocaron en neutralizar a Rodrigo, Mendoza se dirigió hacia Yolanda para asegurar su seguridad. «Todo está bien ahora», le dijo Mendoza a Yolanda mientras la ayudaba a salir del contenedor. «¿Estás segura? Hemos estado buscándote durante mucho tiempo». Yolanda, ahora de 18 años, estaba físicamente débil pero consciente. Había sobrevivido 8 años de cautiverio, un testimonio de su increíble resistencia y voluntad de vivir. Su primera pregunta fue sobre Elena, la profesora de danza que había intentado protegerla esa noche terrible. «¿Está bien la maestra Elena?», preguntó Yolanda. «Esa noche, él la lastimó tratando de salvarme. Nunca olvidé su valentía». El rescate de Yolanda marcó el comienzo de un largo proceso de recuperación y sanación. Fue inmediatamente trasladada al Hospital General de Puebla, donde un equipo médico especializado evaluó su condición física y psicológica. A pesar de los años de cautiverio, Yolanda había logrado mantener una fortaleza mental notable. Elena Guerrero recibió la noticia del rescate mientras estaba en su hogar. Después de 8 años cargando con la culpa y el trauma, finalmente podía comenzar a sanar sabiendo que Yolanda estaba viva y libre. Su primer encuentro con Yolanda en el hospital fue emotivo y sanador para ambas. «Maestra Elena», le dijo Yolanda abrazándola, «nunca dejé de esperar que alguien me buscara. Sabía que usted había tratado de salvarme, y eso me dio fuerzas para sobrevivir». Elena lloró lágrimas de alivio y alegría. «Perdóname por no haber hablado antes», le dijo. «Debería haber sido más valiente desde el principio». Yolanda, con una madurez que trascendía su edad, respondió: «Usted fue valiente, maestra. Arriesgó su vida por mí y finalmente encontró el valor para hablar. Eso es lo que importa». El proceso legal contra Rodrigo Vázquez fue rápido y concluyente. La evidencia era abrumadora. El testimonio de Elena, las declaraciones de Yolanda, la evidencia forense y las confesiones del propio Rodrigo. Fue condenado a cadena perpetua por secuestro, abuso sexual de menores y múltiples otros cargos. Durante el juicio, se reveló que Rodrigo había mantenido a Yolanda en condiciones deplorables, pero paradójicamente también había desarrollado una obsesión patológica de protegerla del mundo exterior. Esta dinámica compleja había permitido que Yolanda sobreviviera, aunque con cicatrices psicológicas profundas. El aspecto más hermoso de toda esta tragedia fue la decisión de Elena de adoptar oficialmente a Yolanda. Después de consultar con psicólogos y trabajadores sociales, se determinó que la relación entre Elena y Yolanda era genuinamente maternal y que la adopción sería beneficiosa para ambas. «Yolanda siempre fue especial para mí», explicó Elena durante el proceso de adopción. «Ahora, después de todo lo que hemos pasado juntas, sé que estamos destinadas a ser familia». Yolanda, por su parte, expresó su deseo de vivir con Elena y continuar su educación. A pesar de los años perdidos, mantenía su amor por la danza y expresó interés en eventualmente enseñar a otras niñas, usando su experiencia para inspirar fortaleza y resiliencia. El caso de Yolanda Martínez se convirtió en un símbolo de esperanza para otras familias con niños desaparecidos. Demostró que la verdad, aunque tardía, puede prevalecer y que la justicia, aunque demorada, puede realizarse. La historia también llevó a mejoras significativas en los protocolos de seguridad para centros culturales y escuelas de danza en todo México. El protocolo Yolanda se implementó para asegurar que nunca más un niño pudiera ser victimizado de manera similar. Elena y Yolanda comenzaron una nueva vida juntas, sanando gradualmente las heridas del pasado mientras construían un futuro lleno de esperanza, amor y la inquebrantable fuerza que las había unido para siempre. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal
y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.